Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Bueno, pues bienvenidos a este desayuno con Biblia. Estamos a día martes y como todas las semanas, pues estamos leyendo el Evangelio de Marcos. En esta ocasión tuve unos problemillas técnicos y no se pudo hacer la grabación por el vídeo. Pero no obstante, siempre podemos hacerla de esta forma, en forma de audio. Así que en el lugar donde estés, si vas a trabajar o si estás en tu casa a esta hora de la mañana y bueno, pues te estás tomando tu café, pues qué buen momento para poder escuchar esto en forma de podcast. Así que, bueno, pues si estás listo, estás preparado, preparada, pues me gustaría que abrieras tu Biblia. Como sabes, estamos leyendo el Evangelio de Marcos y reflexionando en él. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el capítulo 11. Y bueno, pues te doy un momentito para que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que tiene este pasaje para nosotros. Como siempre digo, no es un estudio bíblico. Por tanto, si hay alguna persona que espera que estemos analizando los vocablos y estemos haciendo una exégesis detallada, no, como siempre digo en estos vídeos, no es la intención, sino que lo que queremos es poder ver al Señor Jesús en sus diferentes situaciones y sacar una reflexión para nuestra vida, porque de eso se trata. Así que bueno, como entiendo que ya tenemos todos la Biblia abierta, pues vamos a comenzar a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces los discípulos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma de ti nadie fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hasta aquí el texto de hoy, y vamos a hacer la reflexión en estos versos que encontramos. ¿Qué podemos observar del Señor Jesús? ¿Qué podemos observar de este episodio en el que se encuentra y todo lo que vemos, todo lo que el Señor hace con la higuera,
en el templo. ¿Qué tiene eso para decirnos a nosotros? Bueno, tenemos que entender que Marcos ahora está relatando la última etapa de Jesús, la última etapa ministerial de Jesús. Ahora Jesús, como dice el texto, se acercaba a Jerusalén y donde comenzaría su carrera hacia la cruz. Y dice el texto que muchos le seguían y el punto es que Jesús hace una entrada que expresaba para el judío la llegada de un rey ungido. O sea, el punto es este. Jesús le dice a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella vais a hallar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Aquí vemos que Jesús efectivamente sabía, tenía, no era como cualquier otro hombre, sino que él podía ver las cosas, ya que le dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un pollino atado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor ya había visto, sabía que en esa aldea habría un pollino y que lo desatarían, que alguien vendría a decirle: oye, ¿qué estáis haciendo? Y que cuando les dijeran: el Señor lo necesita, esa persona iba a entender que el Señor no es el César, sino que es Jesús, porque aquí el evangelista Marcos está poniendo la palabra Kurios, y Kurios es el Señor, lo que en hebreo sería Adonai, el grande, el magnífico, el todopoderoso, el que no hay nadie como él, el Señor que tiene toda la potestad, toda la plenitud. Eso es lo que estaba diciendo con la palabra Kurios, el Señor lo necesita. Y es muy interesante la entrada que Jesús hace, porque dice que los versículos 7 que le traen el pollino, y Jesús echa sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y dice que el versículo 8 que también había muchos de los que le seguían y muchos de los que estaban allá al ver que Jesús venía: este es Jesús, este es el que hemos escuchado. Dicen que muchos tendían sus propios mantos por el camino para que Jesús, que estaba encima del pollino, pudiera tener como una especie de alfombra. Otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino. Y dice que los que iban delante y los detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta entrada en Jerusalén está mostrando que el ungido de Dios está entrando, el Mesías está entrando. Porque esta era una entrada triunfal que muchos reyes en el Antiguo Testamento hacían. Entonces, el significado que tenía para los judíos era un significado inequívoco. Este Jesús es el rey y se está proclamando como rey. Lo vamos a proclamar como rey. Este es el Mesías que nosotros necesitábamos. Y dice el versículo 9 que muchos iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Todos estaban reconociendo este gesto, esta situación. Todos, las multitudes lo estaban aclamando, dando pleitesía, colocando las ramas y los mantos en el camino. Pero el punto de quiebre, lo irónico, es que estas personas, muchos de esta multitud que aclamaba: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos un poco más tarde iban a decir: crucifícale, crucifícale. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que veían en él? ¿Qué es lo que veían en Jesús? Un simple guerrero, ese Mesías que estaban esperando que viniera a quitarles el yugo del Imperio Romano, el yugo de Roma que pesaba sobre ellos. Lo querían hacer rey. Lo estaban identificando, lo estaban proclamando como rey, pero luego más adelante, cuando ven que este no es el Mesías que nosotros estábamos esperando, crucifícale, crucifícale. De los versículos del 11 al 19, tenemos
vemos cómo Jesús entra en Jerusalén, versículo 11, en el templo, y dice que se queda mirando alrededor todas las cosas. Pero como ya era tarde, ya estaba anocheciendo, pues se fue a Betania con los 12, a una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Y dice que pasó la noche en Betania, y versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y dice que vio una higuera de lejos y tenía hojas. Se estima, los eruditos piensan que están en el mes de abril. Y por el mes de abril las higueras ya estaban frondosas, tenían hojas, claro, pero no daban higos hasta el mes de mayo aproximadamente. Lo que ocurre es que cuando estas higueras ya estaban frondosas en el mes de abril aproximadamente, sí quedaban unos brotes que se comían. Y Jesús sabía eso y fue a mirar para coger de esos brotes y comerlos, porque tenía hambre. Se supone que era por la mañana. Pero cuando llegó a la higuera, no halló nada, sino hojas. Dice el evangelista, porque no era tiempo de higos. La pregunta que muchos se hacen aquí es, ¿por qué Jesús va? O sea, ¿es que Jesús desconocía el tiempo de la higuera? No, a ver, obviamente no. Jesús era un judío de su tiempo. Más allá de que es Dios, vamos a dejar un momento aparte de que efectivamente es Dios, pero él era un judío de su tiempo. Los judíos sabían cuándo la higuera daba fruto. De hecho, Jesús dice en una de sus enseñanzas, cuando está hablando de una forma escatológica, mirad, entended los tiempos, estoy parafraseando, vosotros cuando decís que la hoja ya está verde, decís que se aproxima el verano, cuando veis esto ya sabéis que se aproxima el invierno, y dice, pues si ustedes sabéis identificar los tiempos, o sea, el Señor Jesús está haciendo una enseñanza de algo tan sencillo como el fruto de un árbol. ¿Cómo no va a saber en este caso que la higuera, que no era tiempo de higos? Por supuesto que lo sabía. Lo que ocurre es que Jesús quería dar una enseñanza simbólica que más tarde los discípulos entenderían. La higuera, como dicen muchos estudiosos, la higuera representaba a Israel. Una higuera frondosa, una higuera con hojas apetecibles, con hojas grandes que invitaban a ir a ella a ver el fruto rico, sabroso, que lógicamente debería tener. Pero se dio cuenta que la higuera solamente era hoja y no tenía fruto. Entonces Jesús dice que maldice la higuera y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice que los discípulos lo oyeron. Nadie dijo nada. Y dice el versículo 15 que vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los que vendían palomas. Jesús se encontró en la casa de su Padre, como dice más adelante, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se indigna cuando ve la corrupción dentro de lo que es la casa de Dios. A Jesús se le inflama el celo que tiene. No aguanta que sus cosas sean usadas para el lucro. No aguanta. Jesús se indigna tanto que se pone a volcar las mesas de la gente. Y muchas personas quizás no entienden este gesto porque tienen a Jesús idealizado de tal forma que lo ven a él como muy manso, como una persona que no puede hacer, que no sea ira, que no... Esto no es lo que vemos en este texto. Jesús tiene ira. Tiene ira, verdadera ira. A ver, es que Dios tiene ira. Si Dios no tuviera ira, no castigaría el pecado. Entonces, en esta ocasión vemos a Jesús con ira, volcando las mesas, haciendo un espectáculo público, pero en defensa de la justicia, en defensa del nombre de Dios. A Jesús no le gusta, no aguanta que
que su casa sea usada para el lucro, para la corrupción, para el pecado. Y a partir de este momento, y Marcos va a estar relatando los encuentros que tienen con los fariseos, porque los fariseos a partir de aquí es cuando más lo quieren matar. Jesús y los encuentros con los religiosos, hasta que finalmente lo matan. ¿Qué podemos extraer de esta enseñanza? Bueno, pues sencillamente la higuera nos enseña el momento de la higuera, el momento del templo. Nos enseña que Jesús, Dios, cuando da la ley a Israel, cuando les da la ley en el Antiguo Testamento, cuando hace pacto con Israel, cuando Dios los trae del exilio de Babilonia, cuando Dios nuevamente les da su territorio, cuando Dios se esperaba que el pueblo de Israel fuera un pueblo íntegro, fiel, que amara la ley de Dios, entendiéndola con misericordia. Pero de nuevo vemos cómo Israel se corrompe hasta el punto de hacer negocios ilícitos dentro de la casa de Dios. Y la higuera refleja la apariencia religiosa de Israel, esa higuera frondosa, esa higuera llena de hermosura, pero que no tiene fruto. Ese Israel, ese templo, ese lugar desde el cual salía la religión y la ética, la moralidad de ese pueblo, un pueblo ciertamente diferente porque Dios le había dado su ley, un pueblo como ningún otro, que tenían tantos rituales, tanta religiosidad, que por fuera se mostraba bello, pero por dentro, como Jesús dijo en otra ocasión, están secos, llenos de huesos, pudredumbre. La higuera representaba la religiosidad de Israel, apariencia pero sin fruto. Y Jesús no soporta que en su casa se trafique, que en sus casas se haga corrupción y que su casa se use, que sus cosas se usen para el pecado. La ira de Jesús se inflama contra su pueblo por tener apariencia y no fruto. Entonces, ese momento de la higuera, nunca jamás nadie coma de ti fruto alguno, y la higuera se secó. Estaba simbolizando de alguna forma en la enseñanza para sus discípulos de lo que acontecería con el pueblo de Israel. Yo creo que el punto esencial que tenemos que ver aquí es que debemos aprender que debemos aprender a mirar qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios pide de nosotros que somos su pueblo, cómo nosotros nos estamos comportando como pueblo, como templo, porque nosotros somos el templo de Dios. De una forma individual somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, pero de una forma colectiva la iglesia, y no solamente la iglesia Montesión, en Denia, sino la iglesia entendiéndose como cuerpo visible de Cristo. La unidad de la iglesia, esa iglesia universal, esa iglesia que está en un pueblo, está en otro, y esa iglesia que es la que debe mostrar la ética, la moralidad de Dios por medio de vidas transformadas. Lo que trato de decir es que este pasaje nos enseña que el pueblo de Dios debe tener fruto que honre su nombre. Y Jesús maldice la higuera en una forma simbólica, enseñando que esto representaba al pueblo de Dios, a Israel, el Israel físico. Pero también se puede hacer una analogía para la iglesia. Es una iglesia local que debiera tener obras, que debiera tener frutos, que debiera estar salando su sociedad, porque está para eso. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos ver que el cristianismo es, ¿cómo decirlo?, insultado o visto como o denigrado porque los cristianos han dado y dan, en algunos casos, un mal testimonio. Y debemos entender esto.
que no somos islas aparte, sino que todos hacemos un cuerpo y cristianismo es cristianismo. Cuando alguien da mal testimonio, todo el cuerpo se resiente porque el nombre de Dios está en entredicho. Este texto nos enseña, nos insta en una reflexión, nos insta a producir fruto. Que no seamos como esa higuera que tiene hojas hermosas ciertamente, pero que no tiene ningún fruto. ¿Qué simbolizarían las hojas? Bueno, pues la religiosidad, la liturgia, los cantos, las predicaciones. Ciertamente podemos tener predicaciones muy buenas, y no solamente estoy hablando como Iglesia Montesión, estoy hablando como cualquier iglesia evangélica en cualquier lugar del mundo, de España, cualquier lugar. ¿Qué hay detrás de las buenas predicaciones? ¿Qué hay detrás de la buena música? ¿Qué hay detrás de los buenos cánticos? ¿Qué hay detrás de salir gozoso los domingos, los jueves? ¿Qué hay detrás de eso? No se puede quedar ahí solamente en hojas, sino que tiene que dar fruto. Vidas cambiadas que salen, que alumbren la sociedad. Eso es lo que Jesús está buscando, eso es lo que Jesús buscaba, y eso es lo que lo que inflamó la ira de Jesús. Que dentro de su propia casa hubiera corrupción. Queridos, nosotros somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo del Señor, un pueblo adquirido por su sangre. Así que vivamos de esta forma. Vivamos maravillados de quién es Jesús. Vivamos maravillados de lo que Jesús hizo en esta ocasión, cómo su ira se inflamó, pero también cómo su ira se puede inflamar con cada uno de los que dicen ser su pueblo, pero que no hacen lo que Dios pide. Sí, Dios es totalmente misericordioso, pero también es ira. Qué bello es poder entender a ese Dios en todos y cada uno de sus atributos. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de verdad, pero también el Dios de la ira. El Dios que no deja impune al que es injusto, sino que le paga con justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Que podamos estar reflexionando en estas cosas y que el Espíritu Santo nos pueda hablar a cada uno de nosotros. No sé desde dónde me estés escuchando, seguramente me estás escuchando en la iglesia Montesión, en Denia, iglesia bautista, pero puede ser que me estés escuchando desde otro lugar. Así que sería bueno que pudiéramos escuchar al Espíritu Santo por medio de esta reflexión y pedirle su dirección y seguir andando en ese camino que Él tiene marcado para cada uno de nosotros. Que Dios lleve mucha gloria, que Dios lleve mucha honra, que su nombre sea exaltado por los no cristianos al ver las buenas obras de los cristianos. Pues que tengas una feliz semana y que podamos estar reflexionando en estas cosas. Que el Señor te bendiga. Feliz martes. Chao, chao.